Esta experiencia de ayer con el matrimonio, pensaba yo en aquella época en que estaba conquistando a aquella bella mujer que hoy es mi esposa. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado por experiencias como esas, ¿cierto? Donde hemos tratado de agradar a alguien en ambos sentidos o géneros, el hombre a la mujer al hombre. Pero recordaba yo cómo me gustaba pasar tiempo con ella. Pero era mucho, inclusive todos hemos experimentado las llamadas cuando decimos cuelga tú, no tú. Y de verdad que ese momento de despedida en la noche era hasta doloroso. Y ese pasar tiempo con ella, yo recuerdo, yo cada vez descubría lo que a ella le gustaba, pero también descubría lo que a ella no le gustaba. Y me esmeraba por hacer lo que a ella le gustaba. No solamente para impresionarla, sino para robarme ese corazoncito, para estar con ella. Pero también pensaba que no solamente yo quería, digamos, estar en esos momentos importantes para ella, como un cumpleaños o alguna otra cosa, lo que uno considera importante, sino que también me esmeraba por estar en los pequeños detalles con ella. Entonces no solamente en los detalles importantes y grandes, sino también en los pequeños. Pero yo no me imagino cómo hubiera sido nuestra relación, disfrutando momentos espaciados. Es decir, si nos hubiéramos visto cada 15 días, cada 20 días, cada mes. Yo no me imagino si quizás la relación hubiera avanzado. No me imagino qué hubiera pasado en nuestra relación si yo no me hubiera esmerado en hacer lo que a ella le gustaba o en tratar de agradarle. No me imagino. En otras palabras, yo vivía esos momentos, vivía esa relación de tal manera que ella se sintiera bien. Yo vivía esos momentos o vivía esa vida de modo que ella se sintiera orgullosa de mí. Que ella cuando de pronto hablara de mí lo hiciera sacando pecho, estirando el cuello y que dijera: mi prometido es Carlos, mi novio es Carlos y mi futuro esposo va a ser Carlos. Pero todo esto, hermanos, te los cuento porque es que de alguna manera con el Señor pasa igual. Y el Señor hoy nos regala una porción de la palabra donde nos va a hablar de un tema similar. Los invito, hermanos, para que abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Realmente el enfoque de hoy va a ser en los versículos 9 y 10, pero yo voy a leer desde el versículo 3 para que estemos en el contexto de esos versículos 9 y 10 de Colosenses, capítulo 1. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versículos 9 y 10, que va a ser el énfasis. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, te alabamos, te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, soberano Creador, por permitirnos estar aquí en esta tu casa de oración. Qué bendición, Señor. Día hermoso, y nos permites disfrutarlo, Señor, aquí en esta tu casa. Y podemos entonarte cánticos y escuchar tu bendita palabra. Que sea tu Espíritu Santo, te lo pedimos, el que esté ministrando, Señor, en todos nosotros. Bendice a mis hermanos, para que esta palabra tuya llegue a cada uno de ellos, Señor, de la manera en que inicialmente me la entregaste a mí. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Viviendo una vida que honre a Dios es el tema que nos regala el Señor en esta linda mañana. Viviendo una vida que honre a Dios. Cuando vemos aquí esta porción de la palabra, a medida que Pablo desarrolla esta oración a favor de los colosenses, introduce muchos temas importantes en la carta. Estos versículos que hemos leído hoy anuncian a los lectores lo que Pablo piensa que es lo importante, y por consiguiente entonces Pablo anima a esta iglesia de Colosas a que respondan de una forma positiva. Entonces, este ánimo que uno ve en Pablo a través de esta carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses, es el mismo ánimo que quiere entregarnos el Señor en esta mañana. A todos nosotros nos está animando a través de su palabra, para que respondamos de una forma positiva a las enseñanzas que el Señor nos entrega hoy. El Señor entonces, hermano, te está animando para que respondas en forma positiva. ¿Me has escuchado? Para que respondas en forma positiva. En otras palabras, la oración de Pablo lo que les está pidiendo es que ellos puedan conocer la voluntad de Dios, pero además tener el poder de cumplirla. Porque esto no se queda solamente en conocer la voluntad de Dios, sino que una vez conocida la voluntad de Dios, lo que nos toca hacer es aplicarla. Pero noten ustedes ese vínculo que hay entre los versículos 3 al 8, por eso quise leer desde el versículo 3, y el párrafo de intercesión de estos versículos del 9 y quizás se va hasta el versículo 14. Vínculo que muestra de manera completamente directa que Pablo era un verdadero pastor. ¿Por qué decimos eso? Miren, Pablo estaba agradecido con Dios
por un detalle bien especial de los colosenses, por el progreso de ellos en la vida cristiana. Pero deseaba también que crecieran en la comprensión y en la conducta, es decir, en la manera, en el comportamiento piadoso, pero que trataran también con la falsa enseñanza que se estaba introduciendo en la iglesia de Colosas. Uno cuando ve esto, viene siendo la misma preocupación de los pastores para la iglesia de hoy. Es absolutamente igual. Tantas falsas tendencias, falsas doctrinas, tanta esa diversidad de filosofías que llevan a los creyentes, ojo, que fuera solamente a los no creyentes, pues bueno, pero a los creyentes los llevan todas estas falsas filosofías a dudar de la verdad, a dudar del evangelio e incluso a llevarlos a tergiversaciones de la verdad. Y lo vivimos en la iglesia de hoy, no solamente aquí, en la iglesia universal. Uno se da cuenta, hermanos, inclusive a nivel pastoral, como pastores, con un recorrido, pasando por un seminario bíblico, y se dejan llevar y tergiversan la verdad. Un mundo de hoy donde si opinamos como creyentes e incluso si al menos mencionamos el nombre de Dios, entonces ya dicen que estamos discriminando. Pero muchos otros grupos entonces opinan, pero para ellos todo es diversidad. Esta semana en la ciudad de Medellín pasó algo muy particular al respecto. Tenían invitada a una persona muy especial para una conferencia a los jóvenes, y cuando se dieron cuenta que era cristiana y que de pronto, que muy posiblemente iba a mencionar el nombre de Dios, y como dice ella, claro que yo debo mencionar el nombre de Dios, entonces cancelaron, porque los otros grupos decían, no, es que esto es discriminación, pero ellos sí pueden opinar absolutamente de todo lo que ellos piensan, porque eso es diversidad. Por eso entonces, no solamente el mantenerse en esta vida cristiana, sino al mismo tiempo el crecimiento espiritual, mis hermanos, es bien importante y mucho más especial en el tiempo que estamos viviendo, en el presente. Entonces, crecimiento y mantenerse. Pablo, aquí en este párrafo, pudo también haber querido manifestarle a sus lectores que usaran esta oración como un modelo, porque es una oración hermosa. Ustedes en su casita léanla y profundicen y verán la belleza de esta oración, porque seguramente es una de las oraciones más bellas que uno puede encontrar en las cartas de Pablo, y quizás Pablo, otro motivo puede ser, hombre, que sirviera de modelo para todos nosotros. Y esto ha servido como ejemplo por muchas generaciones. Miren hoy nos está sirviendo en esta mañana como un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo recibe unas noticias muy agradables de la iglesia de Colosas. ¿Y cuál es la noticia? Del progreso de los hermanos en la iglesia de Colosas. Es la noticia que él recibe. Pero un progreso en cuanto a la vida cristiana que ellos estaban llevando. Y entonces desde ese día el apóstol solo ofreció un constante agradecimiento a Dios. Pablo le daba gracias a Dios por el progreso de sus hermanos en la iglesia de Colosas. Pero no solamente le daba gracias a Dios, sino que también hacía oración, oraba por ellos. Miren qué belleza. Le daba gracias a Dios y oraba constantemente por ellos. Pablo entonces y todos sus colaboradores, los que estaban al lado de ellos, confiados que Dios siempre escucha y que Dios siempre entonces da de manera abundante, oraban constantemente para que los hermanos de Colosas recibieran entonces bendiciones de parte de Dios, rogando que fueran llenos
del conocimiento de la voluntad de Dios. A lo que Pablo entonces le apuntaba era que, y esto sí bien importante, realmente Pablo le estaba apuntando algo bien especial a la iglesia de Colosas. Y era que los hermanos de Colosas realmente tuvieran un crecimiento espiritual, o más bien llegaran a una madurez espiritual. Madurez que todos sabemos que una madurez total no se logra, porque eso va en forma ascendente, pero Pablo lo que le apuntaba era que los colosenses llegaran a una madurez espiritual. Es bien importante tener en cuenta eso. Eso era lo que le estaba apuntando Pablo. Y el conocimiento por el cual Pablo clamaba es muy diferente al conocimiento de la ciencia y del intelecto, porque este conocimiento consistía en la sabiduría y plena comprensión de toda clase, pero a nivel espiritual, para que no confundamos entonces el conocimiento intelectual o de ciencia. Era a nivel espiritual. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, creo que esta voluntad, y lo debemos entender, va mucho más allá de esa voluntad personal para la vida cristiana individual. Porque en el caso del Señor, la voluntad de Dios, hay voluntad colectiva, ¿sí? Hay voluntad grupal, como es el plan de elección y el plan de salvación universal. Todo esto aquí, hermanos, tiene que ver con algo bien especial, no solamente en la vida de los colosenses, sino en la vida de todos nosotros. Todo esto tiene que ver es con la obediencia, hermanos, con la obediencia de los destinatarios, porque esto es una carta. Esto tiene que ver con la obediencia de los lectores, pero hoy los lectores, ¿quiénes somos? Nosotros. Entonces esto tiene que ver es con nuestra obediencia, hermanos. Por lo tanto, el llamado es a una completa obediencia a Dios, iglesia, la cual será visible. ¿De qué manera? Por nuestra manera de actuar. Porque nosotros de palabra podemos decir, claro, yo soy muy obediente al Señor, pero todos mis actos pueden mostrar algo completamente diferente. En nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, entonces vamos a mostrar si realmente somos obedientes a Dios. Y aunque encontramos aquí en esta porción de la palabra un fuerte énfasis en el conocimiento y sabiduría, este conocimiento por el cual Pablo oraba tenía que ver con la conducta correcta de los creyentes, de todos nosotros. Conducta correcta, porque noten ustedes esa frase tan hermosa que encontramos en el versículo 10, para que andéis, ¿cómo es que? Como es digno del Señor. Eso es hermoso, pero tiene una profundidad, iglesia, tremenda. Para que caminen, para que se comporten como es digno del Señor, para que tengan una vida cristiana como es digno del Señor, acorde al Señor. Eso tiene una profundidad, iglesia. Entonces, esta carta que iba para los colosenses ayer y hoy que la estamos recibiendo nosotros, esto nos llama a que vivamos de una manera que sea digna de aquel que confesamos como Señor. ¿Y a quién confesamos nosotros como Señor y Salvador? ¿A quién confesamos nosotros como Señor? ¿A quién? Ay, no escucho. ¿A quién? Duro, a Cristo. A ese es el que confesamos como Señor. Entonces tenemos que vivir como es digno ¿de quién? De Cristo. Tremendo. Debemos vivir de una manera digna para Cristo. Esto, cuando yo reflexionaba sobre esta palabra,
Esto es de una profundidad, iglesia. Vivir dignos para Cristo. Es un compromiso muy grande de todos nosotros como creyentes. Y yo me preguntaba, ¿yo ando digno para quién? Yo sí andaré digno para Cristo. ¿Cómo me mirará Él? ¿Qué piensan ustedes a nivel personal? Para que andéis como es digno de Cristo. Eso no sé si a ustedes los sacude como a mí me sacude esta palabra. Me estruja. Pero Pablo no se queda ahí, Pablo agrega más. El apóstol ora por ellos a fin de que le agraden ¿en qué? En poquito, dice, ¿en qué? En todo, dice ahí en la Biblia de ustedes. Claro, a fin de que le agraden en todo, es una expresión que abarca, hermanos, no solo una actitud, digamos, amedrentada en la presencia de un superior, no, es una conducta que honre al Señor, porque surge de una gozosa obediencia al Señor. Y Pablo en otros lugares de la palabra nos menciona la necesidad que los cristianos agraden a Dios antes que agradarse a sí mismos. Nos dice por ahí en Romanos, en Primera de Corintios. Agradarle en todo. Ustedes dimensionan esa expresión. Agradarle al Señor absolutamente en todo. A veces, por eso, miren, noten ustedes, hermanitos, que a veces la vida cristiana no la vivimos a profundidad, porque un párrafo como este nos lleva a tener una reflexión, un cara a cara con el Señor. Agradar al Señor en todo. Cuando uno mira esa expresión, por Dios. Entonces Pablo detalla aún más lo que involucra andar como es digno del Señor. Y continúa diciéndonos, llevando fruto en toda buena obra. Tremendo. Entonces, el Evangelio ha llevado fruto al producir acciones piadosas en los colosenses, y Pablo ahora entonces ruega para que ellos puedan ser fructíferos en las cosas que hacen. Entonces, los creyentes, hermanos, ¿qué es lo que podemos ir retomando para nosotros? Que los creyentes hemos de crecer en el conocimiento de Dios. Entonces esto de que, no, sí, yo tengo una relación personal con el Señor, esto tiene que ir más allá. Esto tiene que ir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, día tras día. Y entonces, no solamente se va creciendo, sino que se va comprendiendo de Él en todos los aspectos. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es esa relación tuya con Dios? Porque puede ser una relación espaciosa, de cada 8, de cada 15, de vez en cuando. ¿Cada cuánto te reúnes con Dios? Si como expresaba ahorita en mi relación de noviazgo, que yo no quería desprenderme de ella, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿O le das migajas a Dios? ¿Es una relación creciente? ¿En conocimiento? ¿Andas como es digno del Señor? ¿Le agradas en todo? ¿Llevas fruto en todas tus acciones? ¿Qué tanto conoces
a tu Señor. Yo no sé si esta porción lo sacude, pero a mí sí me estremece totalmente, hermano. Y ojalá recuerden que esta palabra hay que vivirla después de que crucemos aquella puerta para allá. Y muchas veces el error es que esta palabra del Señor se queda aquí, porque salimos allá y vivimos de otra manera. Pero este evangelio, esta palabra, hay que vivirla después, ahorita más tarde, de esa puerta hacia afuera. Que tanto conoces a tu Señor, que tanto compartes a tu Señor. ¿Qué sabes de la voluntad del Señor para ti? Y saben algo, iglesia, miren, nuestra lucha por conocer la voluntad de Dios normalmente se mantiene como en aquellas situaciones, en aquellos momentos críticos de nuestra vida, cuando nos vemos enfrentados a una decisión, digamos, crucial en nuestra vida y para nuestro futuro. Generalmente la aplicamos para esos momentos cruciales. Entonces, cuando luchamos por descubrir la voluntad de Dios, por ejemplo, cuando voy a escoger la persona que me va a acompañar el resto de mi vida, es algo importante, entonces ahí sí, acudo al Señor. Quizás cuando voy a elegir una universidad, un trabajo, entonces algo crucial, entonces ahí sí acudo al Señor para conocer la voluntad del Señor. Quizás cuando voy a cambiar de casa, voy a mudarme a otra ciudad, voy a salir del país, es una decisión crucial, entonces claro que lucho por conocer la voluntad del Señor. Cuando voy a renunciar a mi trabajo porque voy a cambiar de trabajo, entonces es algo importante y crucial en mi vida, entonces sí lucho por conocer la voluntad de Dios. Y creo que frente a estos desafíos, así, con estos ejemplos, elevamos oraciones a Dios y elevamos súplicas a Dios, porque queremos hacer lo correcto delante de Él. Porque es que esa decisión es importante para nosotros. Pero esta oración de Pablo aquí a los colosenses es instructiva en este sentido a esta iglesia, pero hoy es instructiva para todos nosotros. Pablo podría haber pedido, podría haber orado por muchas otras cosas para la iglesia de Colosas. Pablo hubiera podido haber orado por un salón más amplio, hubiera podido haber orado por un buen equipo de sonido, por muchas otras cosas. Pero Pablo oró para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Sí, se están dando cuenta, iglesia. Pablo hubiera podido orar por muchas otras cosas, pero oró específicamente para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Tremendo. Entonces, esta oración presupone que el conocimiento de la voluntad de Dios es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Totalmente. El conocimiento de la voluntad de Dios es algo primordial en nuestras vidas cristianas. Y de hecho, cuando uno va a Romanos, por el capítulo 6, a mí me llama mucho la atención cómo Pablo, ahí en esa carta, nos describe como esclavos de la obediencia. En Romanos capítulo 6, versículo 16, ahí encontramos eso. Entonces, esa condición de esclavos que describe Pablo, esclavos a la obediencia, convierte en fundamentales las instrucciones del Señor para nuestras vidas, porque ningún esclavo puede obedecer cuando no ha recibido las instrucciones. ¿Qué voy a obedecer?
si yo no conozco las instrucciones del Señor? Yo, como un esclavo de la obediencia, obedezco cuando conozco y he recibido las instrucciones. ¿Es así o no, iglesia? ¿Y cuáles son las instrucciones del Señor para ti? ¿Qué quiere el Señor de ti? Cuando uno ve y reflexiona en una porción como esta, hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí así me pasa de esa manera. Porque a veces vivimos la vida cristiana y sí, nos vamos yendo ahí a lo que se venga. De pronto nos limitamos a una asistencia, a una iglesia, a leer de vez en cuando. Pero un tema como este nos sacude, a mí me sacude. Porque, es decir, ¿qué conozco yo del Señor? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué instrucciones me da? ¿Cuál es su voluntad para mí? Pero quiero, hermanito y hermana, que tome nota de algo. La razón por la cual Pablo pide que ellos sean llenos del conocimiento, de la voluntad de Dios, no es porque la congregación en ese momento estuviera enfrentada a una decisión fundamental que afectaría el futuro de la misma iglesia. No, ese no es el caso. El deseo de Pablo, mis hermanos, para su iglesia es que ellos anduvieran como es digno del Señor. Ese es el deseo del Señor para toda su iglesia, para todos nosotros, que andemos como es digno de Cristo. La pregunta personal es, bueno, ¿yo lo hago? Entonces Pablo de esta manera introduce un elemento mucho más ordinario en esta hermosa oración de lo que nosotros estamos acostumbrados a contemplar. Entonces, Pablo aquí no está pensando en esos detalles dramáticos, en esas situaciones dramáticas, en esos dilemas que llamamos importantes que nos presenta la vida, sino que Pablo está pensando en esos acontecimientos de rutina, en ese día a día, en lo que vivimos a diario en nuestras vidas. Pablo aquí está pensando en aquellos detalles de nuestra vida diaria. Ahora, la implicación es clara. Y para que me entiendan, quiero explicarles. El Señor a través de Pablo hoy quiere o pretende que nosotros en esas pequeñas situaciones de nuestra vida diaria que podríamos denominar poco espirituales, y ustedes me dirían, ¿cómo? ¿Cuáles? Pues, aquellos momentos de nuestra vida diaria como compartir en familia, por ejemplo. Que a veces de pronto decimos, no, es que eso es poco, es porque a veces enfocamos o encasillamos la vida espiritual solo cuando tenemos una Biblia abierta. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí, o el Señor a través de Pablo, es que todos los detalles, por mínimos que sean, debemos considerarlos para que caminemos como es digno del Señor. Un compartir con la familia, por ejemplo. Entonces compartimos la familia, dejamos al Señor, vamos a comportarnos como no es digno. No, es como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando realizamos labores de nuestro trabajo, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta. Cuando vamos conduciendo el carro, hay que tenerlo en cuenta. Es precisamente en esas situaciones, iglesia, cuando tendemos a vivir sin darle mayor importancia a lo espiritual. Miren ese detalle tan sencillo como el de conducir carro, y a veces, ¿qué tal es nuestro comportamiento? Esa es la invitación, hermanos. No es solamente
en esas situaciones que denominamos importantes o cruciales, en esas decisiones cruciales, que debemos consultar la voluntad de Dios, ¿no? Y hacer, y comportarnos como es digno del Señor, es absolutamente ¿cuál es la palabra? En todo. En todo. Entonces aquí nos agrega entonces todas esas pequeñas situaciones que no consideramos espirituales, porque somos nosotros. Pero aquí el Señor nos está invitando, nos está animando a que lo consideremos todo como espiritual, para que caminemos como es digno del Señor, agradándole en todo. El deseo del Señor, hermanitos, es que le agrademos en todo, que llevemos fruto en toda buena obra y que crezcamos cada instante en el conocimiento de Él. Gloria al Señor. Entonces, nuestra búsqueda de los deseos del Señor, nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, no debe estar entonces limitada a esas instancias que nosotros consideramos de peso o cruciales, a esas cosas que consideramos importantes en nuestra vida, sino que también debemos enfocarnos en aquellos pequeños momentos o pequeñas situaciones que con frecuencia descartamos o las enfocamos como insignificantes. Nuestra búsqueda de la voluntad de Dios también debe enfocarse en lo que nosotros llamamos rutina o vida diaria, en todos los detalles de nuestra vida diaria. Y muchas de nuestras acciones, iglesia, las que vivimos en nuestro diario vivir, las que vivimos día tras día, como que las realizamos en modo automático, hermanos. Como que nos olvidamos que somos creyentes y que debemos caminar como es digno del Señor y que debemos agradarle en todo. Se nos vuelven tan comunes muchas situaciones, incluso no nos damos cuenta, hermanos, que debemos comportarnos como es digno del Señor. Y se nos olvida que debemos agradarle en todo y que debemos llevar fruto en todas nuestras buenas obras y que debemos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Yo te quiero preguntar, hermano, cierra tus ojitos para que interiorices esta palabra. ¿En qué áreas de tu vida, en qué situaciones acostumbras a hacer las cosas en modo automático sin pensar en la voluntad de Dios? Reflexiona. Y creo que son muchas. Y el tiempo separado para esta reflexión, estoy seguro que no alcanza. Un buen ejercicio para que te lleves a tu casa. ¿Qué tantas situaciones, qué cosas las vas haciendo así como automáticamente sin pensar si le agradan o no al Señor, la manera como las enfrentas o como las haces? Porque el Señor te está animando hoy, te está invitando a que camines como es digno de Él, agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Pero el Señor te anima hoy para que aún aquellas pequeñas situaciones lo tengas en cuenta, lo honres. Viviendo
una vida que honre a Dios absolutamente en todo. Ahora, ¿cómo sueles discernir? ¿Cómo sueles buscar la voluntad de Dios para ti? Y si no has hecho este ejercicio, yo te animo, hermano, para que empieces en esa relación personal con el Señor a buscar, a enfocarte en la voluntad de Dios para ti. Para que tu relación con el Señor vaya creciendo cada día y para que vayas creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y piensa también de qué manera puedes volverte más sensible a la voluntad de Dios. ¿De qué manera puedes volverte más sensible a las instrucciones de Dios para ti? Recuerda entonces, hermanito, que el Señor quiere que le agrades en todo. Llévate esta enseñanza. Si solo te llevas esta enseñanza hoy, creo que valió la pena el haber venido. El Señor quiere que le agrades en todo, absolutamente todo, en todas las situaciones, por insignificante que tú consideres, absolutamente en todo, y que camines como es digno de Él. Oh Padre, te alabamos, Señor. Gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque te sacamos tan fácil de nuestras decisiones, porque no te tenemos en cuenta, aún en decisiones importantes, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque queremos agradarte. Y hoy tú nos aclaras que entonces que lo hagamos en todo. Ayúdanos, Señor, que con el poder del Espíritu Santo podamos tomar decisiones hoy a partir de una enseñanza como esta, Señor. Y que realmente tú seas importante, que realmente tú seas lo primero, para que te tengamos en cuenta entonces absolutamente en todo, Señor. Y para que honremos, para que nuestras vidas, para que nuestro comportamiento te honre, Señor. Y para que caminemos como es digno de ti, Señor. Te alabamos, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor